El exministro de Economía, que me acaba de confirmar también, es el jefe del plan de gobierno de Alianza para el Progreso, el señor José Salardi. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, María. Y yo le preguntaba qué pasó con su salida, porque usted gozaba, además, de cierto respaldo por parte del sector empresarial en su momento. Se decía que estaba llevando o recuperando, digamos, el ministro de Economía, la fuerza que tenía el MEF en la toma de decisiones y en ponerle coto, digamos, a algunas intervenciones políticas en materia de finanzas públicas. ¿Cuál fue el motivo real? Bueno, en realidad hubo un excelente trabajo conjunto con el sector empresarial, como bien mencionas, también con los gobiernos regionales, con los municipios, que era parte un poco de cómo se enfocaba en ese momento la gestión, y también con los demás estamentos del mismo Ejecutivo, ¿no? Y el mismo Congreso para buscar lo que bien señalas, un poco que la economía se consolide nuevamente y podamos ir hacia adelante. Teníamos unas metas muy ambiciosas en materia de crecimiento y en materia también de cumplir con el cierre del déficit que finalmente se logró a fin de año. Era una tarea importante. En realidad, lo que siempre comento, finalmente uno de estos tipos de cargos los asume porque lo invitan para servir al país y bueno, en ese momento se hicieron unos cambios que la presidenta vio que eran convenientes y ¿Perdió la confianza de la presidenta por algo en particular que usted sospeche? Yo creo que hemos ido avanzando en su momento con todos los encargos. Yo finalmente con el equipo que me acompañó nos enfocamos en una tarea ardua de sacar adelante al país. Fueron 100 días muy intensos de mucha colaboración y trabajo en equipo con los estamentos que comentaba y nos fuimos satisfechos en ese sentido, ¿no? Igual el cierre del año da indicadores económicos bastante positivos para el país. Creo que se cumplió parte de la tarea que buscábamos. Igual hubieron ministros que posteriormente han estado también continuando esa línea y bueno, y hoy estamos con mucha expectativa de cara al futuro. Pero usted tenía unas posiciones, digamos, en contra de ciertas decisiones que estaba adoptando el Congreso de la República. Y eso era claro. Por ejemplo, los retiros de los fondos de la AFP, para tocar un tema, ¿no? Entre otros temas. ¿Usted siente que eso puede haber pesado? Probablemente, ya definitivamente... ¿Era incómodo en ese momento? Bueno, eran medidas que yo particularmente con las cuales he estado totalmente convencido de que algunas veces medidas que se toman que aparentemente pueden ser buenas en el muy corto plazo, a la larga al país le salen costosas en el largo plazo, ¿no? Entonces, yo siempre manifestó mi posición abiertamente en ese sentido, en todos los aspectos. Igual el tema de lo que ha pasado hace poco con los contratos gobierno a gobierno también fue una línea que tratamos de decir esto ya no va más, ya no es sostenible fiscalmente, hay que tener un manejo responsable para cumplir igual el objetivo que queríamos, cerrar brecha de infraestructura. Claro. Pero sin duda en ese momento, bueno, fueron dándose situaciones en las cuales fuimos marcando la pauta en cierta temática y al final, bueno, ya no continúan el cargo. Ok, capítulo cerrado. Sí, ¿Cómo analiza la gestión que hasta el momento viene cumpliendo Denise Miralles a cargo del Ministerio de Economía, porque han trabajado juntos? Sí, Denise ha sido parte de mi equipo en Proinversión. Yo le invité para que me acompañe al Viceministerio de Economía cuando estuve en la gestión. Yo creo que viene sacando una gestión bastante positiva. Yo creo que como viene llevando las cosas, el país va a llegar con tranquilidad de cara al cambio de gobierno. Ha tenido que tomar decisiones que eran importantes, que tengan respaldo político y son muy fuertes de cara al futuro del país, como el caso de Petroperú. Yo creo que es una ruta que conjuntamente con Proinversión la están enfocando bien y que sea quien llegue el 28 de julio debería continuar esa línea de acción porque ya a una empresa como Petroperú no le puede seguir costando tantos recursos al país, ¿no? Los últimos años son como 17.000 millones de soles que se han canalizado a la empresa a cambio de nada de materia de resultados y eso implicó dejar de repente de hacer 17 hospitales regionales, 5 a 6 COARs por cada región. Imagina todo el impacto que podemos tener de cara a la población por sostener una empresa que totalmente ha sido ineficiente en su gestión. Entonces, me imagino que está al tanto de un recurso, de una demanda presentada por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional porque consideran que esta es una privatización encubierta. ¿Cómo lo analiza usted y qué aborda o cómo aborda el plan de gobierno de Alianza para el Progreso el tema Petroperú? Sí, el plan de gobierno es muy claro y directamente es ni un sol más para Petroperú de parte del Estado y continuar y llamar a capital privado, sea local o internacional, para que pueda gestionar mucho mejor la empresa. Yo creo que está muy mal que el interés de pocos esté sobre el interés de la población en general, por la hemorragia de recursos que esto ha generado al país y bajo N pretextos, y finalmente lo que estamos buscando es seguir sosteniendo, digamos, los privilegios de cierto grupo de trabajadores que si son competentes, totalmente profesionales en su línea, deberían actuar en una línea normal en materia de cómo puede ser, digamos, la competencia en el sector privado. En este caso puntual, hemos visto, pues, han salido a la luz la serie de bollerías que hay. Creo
creo que de 2.800 trabajadores, como 1.000 tienen el puesto de gerente. Eso es inaudito, en ninguna parte del mundo sucede algo así. El número de gerencias es impresionante. Claro, se ha generado esta gerencia para tratar de tener más ingresos, ¿y a costa de qué? Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones son las que el país de una vez debe comenzar a zanjar para mirar el futuro de una manera distinta, y obviamente para no tener situaciones que una empresa con una buena gestión privada indudablemente podría encaminar la ruta. Y entonces, en este caso, hay una sala de defensoría que está defendiendo, porque finalmente tampoco se está hablando de una privatización, finalmente hay mecanismos dentro de la ley de APPs. La privatización es un concepto que ya quedó obsoleto hace décadas. Hoy en día las concesiones, las APPs tienen otros mecanismos en los cuales ciertos espacios siguen siendo públicos, pero con una gestión privada que dé eficiencia y que realmente le traiga beneficios al país, que traslade know-how, que permita no seguir atravesando estos problemas que hemos tenido en los últimos años, ¿no? La ministra Miralles también ha dicho que pronto conoceremos cuáles serán, digamos, las demandas que va a presentar, o la demanda que va a presentar por algunas leyes para frenar leyes con iniciativa de gasto. Esto a pesar de que el propio Tribunal Constitucional de alguna manera permitió y dio luz verde a esas iniciativas. ¿Cree usted que está en la línea correcta? Hoy, que es el jefe del Plan de Gobierno de Alianza para el Progreso, ha conversado, por ejemplo, con el comité político del partido para explicar el riesgo que tienen estas iniciativas. Sí, yo creo que tenemos que mirar el futuro. Lamentablemente, como bien señalas, en un momento el tribunal dejó una rendija por la cual se colaron varias iniciativas que han impactado y que, si uno mira hacia largo plazo, son preocupantes por cómo podría impactar. ¿Mencionaría alguna para que entienda mejor? La caja fiscal en general son muchas, digamos, en el país hay demasiadas demandas embalsadas quizás históricamente, y no todas pueden ser atendidas a la vez, porque lo que va a hacer es que el gasto corriente cada vez tenga más peso dentro del componente presupuestal, como venía sucediendo en los últimos años. Entonces yo creo que en un momento nosotros tenemos que ya, y además estamos creciendo a un ritmo económico que yo particularmente califico como un crecimiento que es mediocre en relación al potencial que puede tener el país. Un poco el plan es muy incisivo en eso, en cómo saltar del 3 al 6% en materia de crecimiento económico. Y con ello tendremos otra dinámica de país y una economía distinta, con la cual se puede ahora sí apostar a que se va a generar mucho más empleo, se puede también generar una mejora paulatina de las remuneraciones, se puede avanzar en el cierre de brechas para que la población tenga una mejor calidad de servicio en los diferentes servicios públicos que dará el Estado, y así avanzar en un círculo virtuoso positivo, trabajo de manera conjunta entre el sector privado y el Estado, como un gran aliado estratégico que permita dar las condiciones para que esto realmente se genere valor en el país. Por eso el plan, como título, tiene mayor inversión privada y mayor justicia social, porque es un poco el enfoque que tenemos en esta mirada, ¿no? Le preguntaba si había conversado con el comité político del partido, finalmente, al calor de la campaña, para contar con el respaldo o el compromiso del partido si es que eventualmente se accediera a la presidencia o se obtuviera una bancada importante en el Parlamento para llevar a cabo esto. ¿Y cuáles son los pilares justamente que usted diría son básicos para poder saltar a ese 6% que debería ser realmente? Es absolutamente mediocre, pero el diagnóstico es claro en el caso del Perú, ¿no? Hay un problema institucional gravísimo, hay un problema de informalidad gravísimo, hay un problema de inseguridad gravísimo, y hemos tenido 5 años prácticamente perdidos. De acuerdo. Sobre el primer punto, indudablemente el plan se trabajó durante los últimos 6-7 meses de manera intensa con un equipo de trabajo y una exposición del plan ante el equipo interno de APP a nivel de candidatos a senadores, a diputados, ¿no? Obviamente primero con el líder del partido, y han suscrito el plan tal cual yo le planteo, está ahí. Si bien en el jurado hemos tenido que elevar una versión resumida, el plan tiene más de 500 páginas y es un plan, creo, que busca ser honesto, realista y transformador para el país, y que plantea cada medida con el sustento adecuado para lograrlo ejecutar en 5 años y lograr esa transformación de Perú para seguir avanzando en esta ruta. Medidas para los primeros 100 días, por ejemplo. Sí, hay medidas en toda índole. Nosotros, nuestra idea es del día 1 empezar y convocar a toda, digamos, sobre todo, el gran aliado va a ser el sector privado de todo tamaño, desde muy pequeño hasta muy grande, para trabajar en equipo. Una de las medidas, justo que esto complementa la pregunta que me hiciste en materia de lo que puede ser el salto al 6%, sí, tiene un primer componente institucional, como bien señalas, de desregular mucho de lo que hemos estado, digamos, escribiendo en exceso en los últimos años y trabando la línea y la dinámica de los negocios. Nos hemos llenado de normatividad, de lineamientos, de directivas y de procedimientos que no nos aportan nada y que finalmente nos hacen ir muy lento. Nosotros, cuando estuvimos en el MEF, hicimos un primer trabajo al respecto y llegamos a identificar cerca de 500
medidas y calculamos en ese momento que de aplicarlas, este shock de desregulación podría tranquilamente aportarnos más de un punto de crecimiento adicional al PBI sostenido, sin todavía medir el impacto adicional que podría traer por este círculo. Shock desregulatorio. Shock desregulatorio, que termina finalmente en un apagón regulatorio, en el cual todas aquellas medidas que está demostrado que por costo-beneficio le salen más costosas al país que lo que te genera y te aporta, indudablemente tienes que simplemente desactivarlas, ¿no? Y reemplazarlas si es necesario por unas que sean mucho más eficientes, pero coordinadas y trabajadas de manera interactiva en este caso con el sector privado, porque son ellos finalmente los que en el día a día nosotros tenemos que dar las condiciones del Estado para que la dinámica de los negocios fluya de la mejor manera. Si no, estamos un poco imaginándonos desde un escritorio cómo son las cosas y lo que hacemos es poner barrera tras barrera. Por eso nosotros un poco estamos convencidos que esa línea nos va a aportar bastante, incluso se dejó un elemento inicial para avanzar, por excelentes razones creo que no se logró concluir con la tarea encomendada, pero aquí se dio un compromiso de hacer un show de gestión rápido para que esto pueda fluir. Es una primera línea. La otra es la infraestructura. Nosotros tenemos una brecha de infraestructura cercana a los 150.000 millones de dólares. En los últimos años se han adjudicado poco más de 15.000 millones de dólares. Hay que acompañar esos proyectos, hay que lograr que esos proyectos realmente se ejecuten, superen todas las trabas que hoy en día se ponen desde el Estado o las mismas problemáticas que pueda haber en general en la interrelación con los stakeholders y acompañar desde el gobierno central para que eso fluya. Y adicionalmente hemos planteado un plan de 80.000 millones de dólares también en proyectos que pensamos adjudicar a lo largo de los 5 años, con lo cual esperamos avanzar en dejar encaminar el cierre de más de la mitad de la brecha de infraestructura que se tiene y de manera también financiable con mirada de largo plazo. La apuesta principal es por mecanismos como las asociaciones público-privadas y los proyectos en activos, que son dos grandes líneas de acción que creemos pueden ayudar a tener infraestructura desarrollada de calidad y sostenible, ¿no? Y también se suma obra por impuestos como otro mecanismo de trabajo y de la mano con el sector privado que puede ayudar en esa línea. Y esto es multisectorial, es de múltiple impacto, ataca brechas en todas las regiones, es transversal, decía, a los diferentes sectores. Y en su momento, cuando también se hizo el primer ejercicio de este cálculo, cuando el BID mismo hizo una evaluación, técnicos expertos en la materia, y calculaban que esto podía darnos 2 puntos porcentuales más de crecimiento a la economía por la dinámica de la... Es que en realidad, haciendo pequeños ajustes, imagino yo, es posible realmente, es decir, lo que nos cuesta la corrupción o lo que nos cuesta la inseguridad, nada más revirtiendo esos 2 problemas, ya tendríamos un par de puntos más de crecimiento garantizados. Ahora, el reto es grande. El gobierno está listando el incremento del presupuesto para evitar que se paralicen obras. ¿Por qué se paralizan tantas obras? ¿Y qué ha pasado o cómo nos explicaría usted lo ocurrido, por ejemplo, con esto del acuerdo que había gobierno para la carretera central? En palabras sencillas. Yo creo que en un momento, años atrás, recordemos que se optó por la modalidad gobierno a gobierno por el tema de los Juegos Panamericanos, ¿no? Teníamos un compromiso como país, de imagen como ciudad, y lamentablemente ante algo nuevo ese procedimiento estuvo saltando de ministerio en ministerio y nunca se avanzaba a ninguna parte y el tiempo pasaba. Se encontró esta modalidad del G2G, distinto al convencional y clásico, que son generalmente los acuerdos de gobierno son directos. Acá son gobiernos competitivos que se convocan a los países. Esa modalidad funcionó muy bien, llegamos, cumplimos, salieron bien valorados los juegos y bueno, y ahí están los resultados y ahora vamos a hacer nuevamente ese. Sin embargo, esa modalidad que funcionó bien, en una coyuntura puntual que fue en ese entonces, se cruzó con aspectos, por ejemplo, el tema del lavallato, que golpeó mucho los proyectos de APP porque hubieron empresas corruptas que lamentablemente contaminaron el sistema no solo en el Perú, sino en otros países. Los procedimientos que cada vez eran más largos y complejos en materia de la dinámica misma de los proyectos. Y bueno, y comenzaron a venir ministros de turno que dijeron, vamos a replicar esta modalidad del G2G con los proyectos de infraestructura. Y se hizo el salto. Claro, que era una suerte de garantía, digamos, este proyecto va y la garantía que ofrezco es que va a ser gobierno a gobierno. Por lo tanto, un país no va a incumplir. No es lo mismo que una empresa. Ahí está la garantía, la palabra del país. Sí, pero eso es relativo también porque pero eso también tiene un poco un correlato con una brecha tan grande que tenemos, tiene un correlato con lo que nos va a costar, los costos que asumimos, y no necesariamente todos los proyectos han acabado al tiempo como uno esperaba, ¿no? Tenemos el caso de Chinchero, por ejemplo, ¿no? Que tiene varios años, igual ha sido bajo gobierno a gobierno y necesariamente... ¿Y con la carretera central qué ha pasado? La carretera central es otro proyecto que hay que mirarlo bien. Es un proyecto que, nosotros tenemos una carretera central concesionada que lamentablemente colapsó porque inicialmente fue hecha para un tráfico de 4.000 autos y al día iba más de 8.000 y colapsó. Provías tenía históricamente en el MTC 3 vías alternas que van hacia el norte
que como siempre sucede lamentablemente la obra pública tradicional han demorado N años, recién se acabó una de estas vías y ojalá que se le dé sostenibilidad sin ningún problema. Pero otras dos que si tuvieran esto implementadas, pudiera haber descargado la carretera en por lo menos un 30-40% del tráfico. En particular, posteriormente también, no recuerdo, nace esta nueva idea de esta megacarretera con un perfil que habría que estudiarlo bien, y si más no recuerdo, fue en realidad en la época de Vladimir Cerrón como gobernador en claro, Junín, el Gore Junín, Junín, que viene obviamente un perfil en pésimas condiciones que se marcaba con 11.000 millones de soles, y en la revisión hoy está... Se corrigen los costos, se hace una evaluación, se ve el tema de la pendiente, eso nos lo han explicado. Y hoy está en 30.000, el problema ¿no? es que hay quienes advierten que esto podría terminar provocando para el Perú un problema, un impasse diplomático o una demanda de pronto ante un tribunal arbitral en el exterior. No, justo siguiendo en esa línea, o sea, el problema de estos proyectos G2G, que por lo general se optó, yo creo, irresponsablemente en el tiempo, por coger las megainfraestructuras que tiene el Perú que hacer por esta modalidad. ¿Y cuál es el problema allí? El problema es que este tipo de proyectos se ejecutan y se van amortizando como una obra pública tradicional. Es decir, si la carretera central hay que hacerla en 5 o 6 años, hay que amortizarla en ese horizonte. Y en un momento se hizo la simulación. Yo no estaba en el MEF todavía, estaba en preinversión, y nos comentaba la gente de presupuesto, cuando entre la carretera, porque estamos nosotros yendo a discutir otro tipo de proyectos que iban por APP para el sector, en este caso para el MTC, y nos comentaban, cuando entre la carretera central, por si acaso, durante 5 o 6 años no encaja otro proyecto más, ni uno solo. O sea, ni uno, solamente la carretera copa toda la capacidad. Claro. Y ahí viene el gran problema. Y ese problema, si uno lo ve, se multiplicó multisectorialmente. Cuando llegué al mes me encontré que sectores como salud, agricultura, o sea, era una moda hacer G2G por todos lados. Esto no es sostenible. Primero, que tú puedes ejecutar la obra y no te garantiza la sostenibilidad de la operación y mantenimiento en el largo plazo. Entonces estás desarrollando infraestructura que no necesariamente te va a dar una calidad de servicio que tú esperas en el largo plazo. Y decir, ¿dónde están las APPs que van a complementar esto? Nadie había lanzado ninguna APP en esa línea para complementar ello. Y habían proyectos que de por sí, como los proyectos de agricultura y irrigación, que tranquilamente pueden ir por APP y que tienen un retorno y que finalmente al Estado le da impactos bastante favorables. Entonces, ahí se trató de hacer, y más yo hice varias conferencias de prensa con los ministros, conversando con ellos, y empezamos a migrar la cartera hacia las APPs. Cuando yo me fui y nuevamente regresó el esquema. Y bueno, el tema contractual que mencionas, estos contratos son bastante extensos. Indudablemente lo que yo entiendo ha explicado el MTC y la ministra es que indudablemente lo que se está buscando es, o sea, el acuerdo gobierno-gobierno se mantiene en el sombrero que tiene, y lo que se está buscando es reemplazar a la empresa, a la PMO que está ahí. Aquí hay un consorcio ahí, son dos empresas, creo que una de ellas la reemplazarían. Ahora, ese tema ya en términos contractuales, en términos de arbitraje, por un tema de puede generar alguna controversia. Sí, puede generar alguna controversia. Tengo muy poco tiempo antes de terminar la entrevista. 2 preguntas rápidas. ¿Usted confía plenamente en el señor Acuña? Yo confío en su gran capacidad de gestión. Es un empresario exitoso. Es una persona que ha tenido experiencia a nivel de congresos, municipios, gobiernos regionales. Compartimos la visión en que es la inversión privada la que tenemos que apostar agresivamente para que el Perú vaya adelante. ¿Eventualmente sería usted el ministro de Economía de una gestión acuñista? No lo sé, es muy temprano. Finalmente las decisiones recaen en quien sea el presidente. ¿Pero hay una suerte de conversación en ese sentido? No, todavía en este momento creo que estamos en pleno en los altares de la campaña. Yo estoy viajando todas las semanas a las regiones porque estamos haciendo algo que no se ha hecho antes, que es viajar región por región, juntarnos con los gremios empresariales, explicarles el plan de gobierno que estamos planteando y adicionalmente también recoger su punto de vista para un poco seguir alimentando el plan. Y realmente son reuniones bastante provechosas a nivel del interior del país. Bueno, éxito, suerte en la campaña que está aparentemente recién calentando. Muy amable. Gracias por estar con nosotros. Pausa y regresamos.